Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por venir, por mostrar interés en esta charla en la cual vamos a hablar de nuevas soluciones de sistemas constructivos con placa de yeso laminado. Porque, bueno, aunque son muchas las obras que hacemos y son muchos los entornos en los que trabajamos, no todo va a ser siempre soluciones estándar. Y siempre está bien estar un poco al tanto de qué hay en el mercado, qué nuevas soluciones hay, porque como todos sabéis, los requerimientos cada día son mayores, cada vez nos exigen más en las obras y cada vez, sobre todo, el cliente espera más de nosotros. Así que es importante saber y conocer qué novedades ha habido o qué otros sistemas alternativos podemos encontrar. Este es un poco el orden de la sesión, en el cual vamos a hablar por nuestra parte de la tecnología Activer, de estas cosas novedosas que nosotros tenemos, ¿no? Desde el grupo Placo Isover, que como conocéis todos, pertenecemos al grupo Saint-Gobain y bueno, creo que las presentaciones sobran en este caso, ¿no? Vamos a hablar de la tecnología Activer, vamos a hablar de los productos concretos que llevan esta tecnología, así como del nuevo Rigiton Edge que hemos sacado. Vamos a hablar también de un sistema de tabique total, lo hemos llamado así porque atiende a muchos aspectos y tiene unos requerimientos, tiene unas prestaciones muy elevadas, que es el tabique hábito con arena apta. Y por último vamos a hablar de los sistemas de fachadas Placoterm Integra, que se podría como resumir en máxima eficiencia, mínimo espacio. Bueno, empezamos con las preguntas que todos nos haríamos desde el principio. ¿Qué es Activer? Bueno, pues Activer es una tecnología que incorpora ciertas placas de yeso, en nuestro caso placas de techo, mediante la cual nosotros conseguimos convertir los compuestos orgánicos volátiles, ¿vale?, que son compuestos perjudiciales para la salud, en compuestos inorgánicos y que en este caso pues dejarían de dañarnos. ¿Cómo hemos conseguido probar esto? Mediante ensayos hechos por parte de un tercero, que en este caso son pues el laboratorio Eurofins y CTSB, dándonos tanto la clasificación A+ como el certificado Gold para este tipo de solución. Y sobre todo es muy importante que conozcamos cómo funciona este tipo de tecnología, porque hay ciertas diferencias, ¿vale? Hay ciertas diferencias en cómo nosotros podemos evitar o eliminar, por así decirlo, compuestos orgánicos volátiles del ambiente y convertir así pues en un espacio más saludable. Y es que en este caso esta tecnología, como os he comentado, es una tecnología que lo que hace es convertir estos compuestos orgánicos volátiles en compuestos inertes. Por lo tanto, estamos hablando de una tecnología que no tiene punto de saturación ni tiene riesgo de emisión, así que es perdurable en el tiempo. ¿Por qué Activer? 3 motivos os voy a dar: motivos de salud, motivos de certificaciones y normativa y motivos de rentabilidad e innovación. Motivos de salud. Bueno, creo que sobran los argumentos para los motivos de salud. La salud es algo que nos preocupa a todos, ¿no? Si tenemos mejor calidad del ambiente interior, pues tendremos mayor capacidad de concentración. Si nuestra salud es mejor, descansaremos mejor, reduciremos problemas respiratorios. Los argumentos sobran. Motivos de certificación y normativa. Motivos también, digamos, secundarios, pero no menos importantes, porque al final está todo ligado. No sé si los conocéis, estos sellos que aparecen por aquí, BREEAM, LEED, WELL, pero son certificaciones ambientales. Estas certificaciones ambientales se utilizan para certificar que los edificios que habitamos y construimos, y después habitamos, pues se han hecho mediante unos criterios de sostenibilidad concretos, llegando a unos estándares de calidad. Este tipo de certificaciones cada día son más demandadas por la sociedad y a su vez también por los propios promotores, que están promoviendo cada vez más el hecho de hacer una construcción sostenible como una respuesta coherente a las necesidades que tiene ahora mismo el planeta. Bien, pues uno de los requisitos que nos piden este tipo de certificaciones precisamente es la calidad del aire interior. Y el modo de justificación que nosotros podemos tener para justificar que ese edificio que estamos haciendo mejora la calidad del aire interior, precisamente es con este tipo de tecnologías, con este tipo de tecnología que sería la tecnología Activer, en este caso en los techos. Y también por rentabilidad e innovación.
unos pequeños ejemplos. Ejemplos de hoteles los cuales están ofertándonos dentro de sus pues, hoteles y habitaciones las cuales son más saludables que otras. ¿Y qué sucede con esto? Pues que en este caso, si nosotros elegimos una habitación más saludable, ¿vale? Tenemos aquí un ejemplo, esa habitación nos cuesta más, es un 9,5%, o sea que bueno, es un pequeño ejemplo, ¿no? Esto es Estados Unidos, está en dólares americanos el dato, pero es un pequeño ejemplo de cómo la sostenibilidad, y en este caso este tipo de materiales pueden repercutir económicamente en nuestros negocios. Incluso hasta ejemplos que ya tenemos de otros tipos de materiales que utilizamos, que también serían materiales, vamos a decirlo así, purificadores del aire. Incluso hasta IKEA ha sacado cortinas purificadoras del aire, ¿vale? Para que veáis hasta qué punto pues este tipo de tecnologías cada vez tiene más importancia y es importante que confiemos en tecnologías que estén probadas. ¿Qué productos tenemos de nuestra gama con esta tecnología? Bien, pues serían todos los techos Rigitone y Gyptone, que son nuestros techos fonoabsorbentes, y también los techos 4 Pro, que ahora vamos a parar a ver un poquito más detenidamente cada uno de ellos. Bueno, aquí os pongo un ejemplo estético de lo que sería, en este caso son unos trasdosados hechos con unas tabiquerías hechas con Rigitone, ¿vale? Y aquí un poco el portfolio de los productos con Rigitone que tienen la tecnología Activer, que además también tienen una nueva innovación, aparte de la tecnología Activer, que es que hemos incorporado en estos techos que os remarco aquí el Rigitone Edge, ¿vale? Que es un canto biselado que lo que hace es mejorar la rentabilidad, vamos, el consumo de pasta y facilitar la instalación, por lo tanto podemos ir más rápido en la instalación de nuestros techos. ¿Vale? En Gyptone pues tendríamos también la misma tecnología y bueno, son nuestros techos en este caso fonoabsorbentes, que como veis ahí en la modulación de placas es diferente el tipo de perforación que tiene, y también tendríamos aquí parte de techos registrables. Os pongo algunos ejemplos para que veáis. Y por último, Gyptone Extensive, que sería otro modelo que tendríamos de techos Gyptone, en este caso techos de formato más alargado, ancho 300, y ya nos iríamos a un largo de 1200, 1800 y 2400. Y aquí otra foto con otro de los ejemplos de este tipo de techos. Pero bueno, no todos son techos fonoabsorbentes y registrables, sino que también este tipo de tecnología se incorpora para los techos lisos, que serían los techos 4 Pro. ¿Qué es la placa 4 Pro? Bueno, pues es una placa para techo con los 4 bordes afinados. Todos sabemos que lo que nos sucede en los techos es que tenemos grandes luces en ambos sentidos. Las placas de yeso tenemos los bordes afinados a dos lados, pero no tenemos así lo que viene siendo la parte superior e inferior. Entonces siempre en techos que tenemos grandes luces en los dos ejes, por así decirlo, vamos a encontrarnos que en algunos puntos las placas se quedan a testa. Entonces ese tratamiento de juntas simplemente lo tenemos que hacer mediante un regresado de la junta que ante ciertas luces rasantes pues podrían darnos lugar a que se marcase un poquito ese tratamiento de junta. Los techos 4 Pro lo que hacen es que al tener los 4 bordes afinados podemos hacer todos los tratamientos de juntas independientemente de para dónde sea la placa, y así lo que conseguimos pues es una planeidad perfecta. También otra de las cosas que nos gusta hacer para aquellas personas que apuestan por este tipo de tecnologías, pues es apoyarles, ¿no? Y dar visibilidad a su trabajo y como agradecimiento a pues esa, digamos, iniciativa por utilizar este tipo de tecnologías. Entonces certificamos que en ese espacio se ha utilizado ese tipo de tecnología como apoyo a esa promoción que se ha hecho. Esto en cuanto a techos. Ahora vamos a pasar a las partes verticales. Y como ejemplo de sistema novedoso vamos a hablar de lo que nosotros denominamos el tabique total, que sería el tabique conformado con placa hábito y con lana de isover arena apta. Placa de placo, hábito y arena apta. Bueno, ¿qué es hábito? Hábito es una placa que lo puede todo, como reza ahí el eslogan, que tiene alta resistencia de carga, muy alta resistencia de carga,
que mejora el aislamiento acústico, que permite un anclaje sencillo mediante el atornillado directo de la placa como si fuese una placa de madera, por así decirlo, y que por consiguiente nos va a dar muchísima más robustez y seguridad al sistema. Aquí he puesto un ejemplo de lo que es una tabla de cargas de un sistema de tabiquería estándar. Entonces, bueno, si hacemos un anclaje estándar que todos podemos hacer en nuestra casa con un taco de nylon, vemos que como mucho en una placa de 15 podemos llegar hasta los 30 kilos, ¿no? En una placa de 12,5, pues dependiendo del taco nos iríamos a 20 o 25 kilos. Y en tacos de expansión, pues 30 kilos como máximo. Bueno, con placa hábito, quitándonos el taco directamente, yendo a un tornillo, directamente un tornillo de 5 milímetros, ya en placa de 12,5 llegamos a 27 kilos de carga rasante. Y en placa 15, 33 kilos. O sea, estamos hablando de una placa la cual yo cojo un tornillo, lo coloco directamente sin usar taco y ya estoy teniendo más resistencia mecánica a una carga rasante que en una placa estándar con un taco de nylon. Para que veáis hasta dónde puede llegar la capacidad de carga de esta placa. Y ya si atendemos a lo que es un taco metálico, pues empezamos en 61 kilos. Antes estábamos hablando de que como máximo eran 30. Aquí empiezas en 61 y de ahí para arriba, llegando hasta, fijaros, en dos placas de 13 hasta 90 kilos de capacidad de carga. 90 kilos por taco. 90 kilos por taco. Esto tiene su repercusión, por consiguiente, también en cargas excéntricas, por supuesto, viendo que tenemos hasta capacidades de carga en cargas excéntricas de 52 kilos, 70 kilos para dos placas, incluso en excentricidades ya bastante grandes para lo que sería una placa de 30-40 centímetros, rondamos los 25 kilos, 27 kilos, que son cargas muy elevadas. Ya veis hasta dónde podemos llegar. O sea que no estamos hablando aquí de una placa de alta capacidad de carga al uso, sino que estamos hablando de robustez muy elevada, muy elevada, que también tiene su repercusión en techos, con capacidad de carga máxima puntual de hasta 23 kilos. Bueno, pues si a estas super placas, por así decirlo, le combinamos un aislamiento de la máxima calidad, pues imaginaros qué tabiquería estamos hablando. Y para hacerlo, aquí os muestro arena apta. Bueno, ¿qué es arena apta? Arena apta es una lana mineral, ¿vale? Tipo arena, ¿vale? O sea, estamos hablando de una lana de fibra larga, con conductividad 0,034, que por supuesto es no hidrófila, que por supuesto es no combustible y que por supuesto es un muy buen absorbente acústico, cuyas características principales también son las de una lana que tiene una capacidad de de adaptabilidad de sobremanera. Es una lana que se adapta a todos los rincones donde tú la quieras colocar, y que tiene una estabilidad espectacular. O sea, la mecánica de la lana es buenísima. Nosotros podemos coger la lana, podríamos hacer una prueba, que no es la indicada para instalar un tabique, pero yo os invito a que hagáis una prueba. Cogéis un panel, lo hacéis un reguño, lo soltáis y el panel vuelve a su sitio perfectamente, para que veamos hasta qué punto esta lana se comporta mecánicamente. Y eso es súper importante también a la hora de la instalación, porque nosotros sabemos que cualquier tabiquería que hagamos con esta lana va a tener garantizado que la lana se va a adaptar 100% a lo que nosotros hagamos dentro, 100%. Esto tiene su repercusión también. Claro, si tengo una lana muy adaptable, yo en una tabiquería, por ejemplo, de 48, si la comparo con una lana de roca de 70 kilos, que sería, por así decirlo, la que tendría una ficha técnica, para que todos nos entendamos, equiparable, ¿vale? En conductividad, en prestaciones, etcétera, etcétera. Claro, yo en una tabiquería de 48 puedo llegar hasta una lana de roca de 70 kilos a meter hasta 40 milímetros. Más allá no puedo meter, porque si no, no cerraría la placa, me cuesta meter las instalaciones mucho, ya se me convierte un poco una instalación un tanto torticera. Pero con esta lana tan adaptable puedo llegar a meter 48 milímetros, o sea, puedo rellenar la cámara al 100%. Eso tiene su repercusión, que es que ante la misma solución estoy dando una resistencia térmica mucho más elevada de una solución a otra. Pero es que va incluso más allá, porque aunque metamos más aislamiento y que tendría una mejor respuesta acústica, si hiciésemos una comparación
con esta lana de roca de 70 kilos a igualdad de condiciones, porque solo se pueden comparar acústicamente dos cosas en la misma condición, si no serían incomparables, no se pueden comparar. Si nosotros hacemos un estudio de un tabique de 2 placas de 13, montante 70, 2 placas de 13, ¿vale? Metemos 60 milímetros de o bien lana de roca o bien una lana arena en 60 milímetros. Bueno, pues la respuesta automática son 1 decibelio más. Pero es que vamos a poder meter más lana. O sea que estamos hablando de una lana que no solo equipara a las prestaciones de la lana de roca de 70 kilos, sino que las supera en gran medida y nos permite incluso meter más lana. Al final, ¿qué conseguimos con la combinación de estos dos productos? Aparte de todas las propiedades mecánicas que estamos hablando de un sistema que nos da hasta 2,5 decibelios más gratuitamente, por así decirlo, respecto de un sistema estándar con los mismos elementos, son placas y lana, pero no son cualquier placa ni es cualquier lana. Y un sistema que nos está dando hasta una EI 120 respecto de un sistema estándar que estaríamos hablando con 2BA15 de un sistema de una EI 90. O sea que tenemos un sistema que tiene muchísima más resistencia mecánica, que funciona mejor acústicamente y que funciona mejor frente al fuego, colocando los mismos elementos. Pero claro que ahí está el tema, es que no son los mismos elementos. Bueno, y ahora vamos a dar un salto. Hemos empezado por el techo, nos hemos ido a la parte interior y ahora nos vamos a ir a la piel del edificio. Nos vamos a ir a la fachada, en este camino que queríamos hacer por dentro del edificio, mostrando las nuevas soluciones o las soluciones novedosas respecto de lo habitual o de toda la vida. Y para eso os voy a contar dos sistemas que tienen muchísima relación con la ponencia que vamos a tener ahora después de subvenciones a la rehabilitación, que está muy ligado con ello, y la cual pues es muy interesante y os invito y os animo a que la escuchéis, porque vamos a hablar de negocio, de futuro y sobre todo de mucha eficiencia y de mucho interés por parte del usuario. Y estos dos sistemas van a tener mucho que decir, Estamos hablando de la fachada Placoterm V y de la fachada Placoterm Integra. Una fachada ventilada en terminación con placa de yeso y una fachada ligera totalmente con sistemas de placa. Empezamos por la base del sistema, que serían esas placas adaptadas específicamente para su uso en exterior. Tenemos dos tipos de placas. Tenemos la placa cementicia, que sería Aquarock, ¿vale? Que es una placa que se caracteriza por su gran dureza, por evitar la proliferación de hongos, moho y bacterias y por su gran resistencia a la humedad, y la placa Glassrock X, la cual yo os invito a que os quedéis con la matrícula, porque es una placa que dice mucho. Es una placa que está clasificada como H1, pero no es una placa que se quede ahí solamente, no es un H1 al uso. Es una placa en base yeso que está específicamente formulada para no absorber agua, tiene un refuerzo de fibra de vidrio en su interior y una terminación en un mat de fibra de vidrio, la cual nos permite colocar una placa de yeso al exterior con una muy resistencia a alto impacto, con una gran elevada soportación de altos grados de humedad, que es más sostenible que una placa cementicia porque es en base yeso y que nos permite hacer cosas tan interesantes como, por ejemplo, poder hacer fachadas curvas, por poner un ejemplo. Bueno, vamos a empezar por el sistema de fachada completa, por el sistema Placoterm Integra. Es un sistema el cual nosotros disponemos de dos hojas si fuésemos al sistema completo, pero bueno, lo explicamos tranquilamente. Esta perfilería de aquí, que os estoy mostrando con el puntero láser, sería la perfilería principal, sería la hoja de fachada, lo que estaríamos sustituyendo al cerramiento habitual. Es un sistema de perfilería el cual se montaría, para que todos nos entendamos, de una forma muy similar a lo que sería un trasdosado. Lo que pasa es que estamos hablando de que, claro, como son perfiles que tienen que resistir requerimientos mecánicos diferentes, tienen que aguantar una succión del viento, tienen que aguantar un empuje del viento y tienen que aguantar una higroscopía diferente a lo que tiene un sistema habitual, pues tienen reforzado esa capacidad de absorber humedad, el fincado de la perfilería, y los requerimientos mecánicos pues son mucho mayores, con perfilerías de 100 milímetros o de 75 milímetros en espesores de 1 o 2 milímetros. Sobre esta perfilería nosotros montaríamos nuestra primera capa de aislamiento y sobre ella
una lámina de impermeabilización exterior tipo Tyvek, ¿vale? Y nuestra placa bien Glasrock X, bien Aquarock, y la terminación en malla mortero, mortero, malla, mortero, como si fuese un SATE para dar esa terminación. A partir de esta terminación tendremos diferentes terminaciones que ahora vamos a ver. Bueno, entonces, esta configuración que estamos viendo aquí de hoja principal, en muchos casos con el nuevo código técnico nos es insuficiente en cuanto a cantidad de aislamiento, o sea que nosotros tenemos que crecer. Y aquí podemos crecer en dos sentidos, podemos crecer hacia el interior o podemos crecer hacia el exterior. Aquí hemos crecido hacia el interior, o sea que nosotros estaríamos añadiendo un trasdosado a esta solución sobre el cual colocaríamos nuestra terminación en placa y nuestro aislamiento correspondiente. ¿Que crecemos hacia el exterior? Estas dos placas se podrían colocar perfectamente en nuestra perfilería primaria y creceríamos hacia el exterior con un SATE o con una fachada ventilada. No habría problema ninguno. Estos sistemas son sistemas que cuentan con un DAU, que es un documento de adaptación al uso, en el cual nosotros os damos todos los datos que hemos obtenido mediante el ensayo de estos sistemas y por consiguiente que su justificación de prestaciones de cara al código técnico. Unos datos llamativos, fuera más allá de lo que son las partes del sistema o las prestaciones directas del sistema. Unos datos de peso. Una fachada con un bloque de hormigón más un trasdosado, estamos hablando de 300 kilos, 280 kilos metro cuadrado. Caravista más trasdosado, 190, 200, 210 kilos por metro cuadrado. Aquí estamos hablando de 55 kilos por metro cuadrado. ¿Qué repercusión tiene esto? Si yo tengo menos carga en fachada, puedo aligerar la estructura. Esto tiene una repercusión directa sobre el comportamiento estructural del edificio. Y esto tiene una repercusión directa también sobre qué tipo de fachadas yo puedo hacer si quiero, por ejemplo, aumentar un volumen de un edificio sin tener muchas repercusiones estructurales sobre edificios ya existentes. Tipos de terminaciones. Terminación en mortero, o sea, tendríamos nuestra placa con el sistema de protección de mortero, malla, mortero y después un mortero de terminación. Podríamos acabar un SATE o podríamos acabar en una fachada ventilada o en un aplacado. Aquí os dejo una imagen de lo que sería el esquema, ¿no? Tendríamos la hoja principal, una hoja simple, ¿vale? Y después sería añadir nuestro SATE o añadir nuestra fachada ventilada. ¿Qué diferencias vamos a tener? Como los requerimientos mecánicos son diferentes debido a que estamos haciendo una carga, una excentricidad respecto de la carga que le cae a estos perfiles de aquí, cuando vosotros vais a hacer este tipo de fachadas, nos lo comentáis y hacemos el cálculo. Oye, mira, esto va a terminar en un mortero, en un SATE o va a terminar en una fachada ventilada. Eso se hace un cargo al final. Para todos aquellos que hayan tocado un poquito esto, son perfiles que están prácticamente apoyado, ¿no? Entonces, si tengo algo que tira de él, pues necesito que ese perfil tenga más inercia y que tenga más grosor para tener más resistencia y más rigidez, ¿vale? Nosotros os indicaríamos qué posibles configuraciones de perfiles tenéis, ¿vale? En función del tipo de terminación que hacéis y pues nada, pues se aporta un informe para poder justificarlo perfectamente de cara a los proyectos. Una vez que se ha definido cómo se monta este tipo de solución, bueno, nosotros tendríamos nuestro marco aquí que tenemos, que sería la estructura. Vamos a imaginar que estos serían los forjados y que aquí pues pueden ser muros de carga, pueden ser unos pilares, puede ser cualquiera. Al final estamos enmarcando, encuadrando una estructura sobre la cual nosotros haríamos una portería sencilla con perfil de cerrajería para la ubicación de las ventanas, ¿vale? Para tener ese anclaje de las ventanas directamente sobre los forjados para que puedan absorber esas cargas de viento, principalmente en altura. Sobre estas porterías nosotros colocaríamos nuestros perfiles primarios. Una vez colocados los perfiles primarios, se procede a la colocación del aislamiento y de la lámina impermeabilizante, ¿vale? Que recomendamos siempre colocarla en sistemas continuos para después poder hacer bien así la vuelta de todas las partes de la impermeabilización, y colocaríamos nuestra placa. Nuestra placa, la cual va solamente anclada a los perfiles verticales primarios y va anclada en horizontal, porque de esta manera lo que podemos hacer es arriostrar más placas y tener un mayor arriostramiento. En cuanto a las leyes de colocación, se colocaría en horizontal, pero
tenemos que guardar también y hacer nuestras banderas correspondientes, no tienen que coincidir las juntas verticales, solamente van a coincidir juntas horizontales, ¿vale? Muy sencillo en este sentido. Una vez que hemos pinchado nuestras placas, haríamos nuestro tratamiento de juntas. La diferencia es que aquí el tratamiento de juntas lo vamos a hacer con un mortero adhesivo, malla, mortero adhesivo, igual que los que vamos a poner después para hacer ese tratamiento exterior de la placa, haciendo refuerzo en las esquinas con una malla a 45 grados, además de las que ya se han puesto en los perfiles de remate de las ventanas. Una vez hecho el tratamiento de juntas, ya procederíamos a hacer lo que hemos llamado esa capa de protección exterior, que sería ese mortero, malla mortero, que sería, daría siempre con una llana dentada de 8 milímetros para garantizar el espesor mínimo de que al final tengamos 4 o 5 milímetros de mortero adhesivo. Algunas obras, algunos proyectos. Aquí os he querido traer este, que es muy singular. Es muy singular porque, además de ser una fachada completa, la cual iba doble hoja, o sea, iba la hoja principal, ¿vale?, con un trasdosado interior. Aquí estáis viendo perfectamente la lámina impermeabilizante con la placa, la Glarrock X. Después se añadía un sate exterior, que en este caso fue un sate con lana mineral, ¿vale?, un ecosate con lana mineral, y se hizo una terminación, pues en mortero del sate. Y os he traído este porque está muy relacionado con lo que os comentaba antes del peso. Esto es un edificio en la calle Alcalá. El edificio originalmente llegaba hasta aquí y se levantaron 2 plantas más del edificio. Imaginaos la repercusión que tiene en peso, no de la fachada, de todo lo que construimos ahí. Entonces, claro, este tipo de soluciones nos aporta un valor añadido y unas características muy deseables para todos aquellos que quieren hacer este tipo de proyectos. Y ahora vamos a pasar, para ya terminar el último sistema que os iba a mostrar, a el sistema Placoterm V. Voy a chequear a ver cómo voy de tiempo. Vale, perfecto. El sistema Placoterm V sería un sistema en fachada ventilada. Estamos hablando del mismo principio de terminación, ¿vale? Todo partiría de la placa Glarrock X o Aquarrock en este caso, cualquiera de las dos, con una terminación de mortero, malla mortero, ¿vale? La diferencia es que ahora hacia el interior lo que estamos haciendo es anclarnos sobre un soporte base y colocar unas ménsulas con unos perfiles primarios, exactamente igual que con otro tipo de fachada ventilada. La diferencia es que yo aquí voy a pinchar una placa y aquí después, si fuese con otro tipo de fachada ventilada, pues no tendría este perfil en T, sino que lo que tendría sería pues otro tipo de anclajes, como podría ser pues un anclaje puntual, o podría ser un anclaje en T, oculto, visto, de muchas maneras. Pero la filosofía, por así decirlo, para que todos nos entendamos, se basa en una ménsula que se está anclando a un soporte rígido que tiene esa resistencia mecánica para sujetarla, y sobre esta ménsula anclar otro tipo de anclaje que nos hace de conexión entre el primero y el segundo para poder colocar la placa. En la cámara que nosotros estamos generando colocaríamos nuestra lana mineral, ¿vale?, que es una lana mineral que ahora vamos a pasar a ver. Sería una lana Ecovent. Es una Ecovent 032 o 034, hay estos dos modelos que se diferencian principalmente en la conductividad del producto. Conductividad 0032 o conductividad 0034 en función de las necesidades que nosotros tengamos. Es una lana mineral, ¿vale?, adaptable, de vidrio, tipo arena, ¿vale?, que después cuenta exteriormente con un tejido de fibra de vidrio. Este tejido tiene dos funciones. Función número 1, estética. En aquellas fachadas ventiladas en las cuales no vayamos con una terminación continua, como podría ser este sistema, que vas con una terminación con un aplacado pues de piedra o cerámico, es susceptible de verse a través de las juntas los materiales que hay detrás. Entonces este tejido negro disimula mucho la junta de este tipo de soluciones. Y después también una función mecánica para aguantar los vientos de succión que tiene el material y nos da mayor resistencia para que siempre esté estable en su sitio. Por supuesto, es un material no hidrófilo que no absorbe agua, que no crea esa relación con el agua, por lo que no nos va a absorber agua, y en caso de mojarse lo dejamos secar y recupera las
prestaciones térmicas, porque al final nosotros aislamos porque estamos reteniendo aire, hacemos celdas de aire, el aire tiene una conductividad muy bajita de 0,026, el problema que tiene el aire es que en pequeños volúmenes de aire se pueden crear convecciones. Si tú creas una convección, estás perdiendo la capacidad aislante. Entonces, los aislamientos de celda abierta, como es este caso, la lana mineral, si se mojase, se llenaría de agua, por lo tanto, perdería su capacidad aislante. Hay que secarlo y recuperar ese aire dentro de lo que son las fibras para que vuelva a aislar, para que vuelva a ser un aislante térmico. También es un sistema que cuenta con un DAO, con un documento de adaptación al uso, ¿vale?, que os aportamos a los proyectos, y que también, por supuesto, por parte de nuestra oficina técnica, como os comentábamos con la parte de Placoterm Integra, os hacemos un precálculo del sistema. Nos gusta decir que es un precálculo porque nosotros nos adaptamos a lo que vosotros nos aportéis en proyecto, es decir, mira, tenemos estos huecos, tenemos estos requerimientos y hacemos un predimensionamiento de lo que es el sistema en base a esos requerimientos técnicos. Evidentemente es muy posible que después en obra tenga que haber ciertas adaptaciones, pero van a ser muy cercanas a lo que se ha calculado previamente, que viene estipulado en el proyecto, y ya os daríamos todo el sistema calculado para que directamente con los anclajes fijos, con los anclajes flotantes correspondientes, que siempre vosotros desde el punto de vista de la instalación estéis desde el lado de la seguridad. ¿Cómo se colocaría este sistema? Bueno, en este precálculo que hemos dicho, habría que hacer un replanteo previo en base a lo que se ha establecido en los planos de dónde irían los anclajes, ver si es coincidente con lo que hay en obra, y si no, pues hacer un replanteo ya fijo en obra. Se colocarían las ménsulas previamente, son ménsulas de aluminio que tienen su rotura de puente térmico para así no mermar la efectividad del sistema de aislamiento exterior. Una vez que hemos colocado las ménsulas, pasaríamos a colocar los paneles de aislamiento, que son paneles que son muy fáciles de colocar, pues simplemente con un cúter cortaríamos lo que es el tejido donde hay una ménsula y nosotros sacamos la ménsula para después poder anclar nuestro perfil a esas ménsulas. Y ya nuestro panel, aquí es que las rosetas son negras, se ven un poquito peor, habría que anclar el panel principalmente en las esquinas y en el centro, ¿vale?, para que quedase bien fijado al soporte, y listo, no tendría más. Sí que os hacemos una recomendación que yo no me canso de hacer y no me canso de repetir, porque es algo que comúnmente vemos, que es que cuando se haga un aislamiento de fachada ventilada es importante que las rosetas de anclaje tengan el ancho del panel más el vástago correspondiente al anclaje, para no presionar en demasía el aislamiento. Los aislamientos de celda abierta, como son las lanas minerales, no ganan aislamiento si nosotros presionamos el aislamiento y conseguimos un aislamiento más efectivo. No funcionan así. Si tenemos 10 centímetros de aislamiento y lo presionamos en 4, realmente tenemos 4 centímetros de aislamiento, no tenemos más. No tenemos 10 en 4 más efectivo, no funcionan así. Entonces, si nosotros estamos haciendo este anclaje presionando las esquinas de los paneles, lo que estamos provocando son puentes térmicos. Y además, otros puentes térmicos indirectos, porque estamos provocando el abocinamiento de las esquinas del panel. Y además, estamos provocando que se deje a la vista la lana mineral y que eso pueda conllevar a riesgo de futuros problemas, porque ese aire nos está pegando en la lana y nos está dejando vista, nos está quitando la parte protectora, que sería la parte del tejido. Entonces, colocando simplemente las rosetas con el espesor que tiene la lana, al mismo espesor, es suficiente. No hace falta presionarlas para adentro. Por favor, así recomendamos que se haga siempre. Una vez que tuviésemos colocado nuestro aislamiento, colocaríamos nuestras placas, también en horizontal. Bueno, en este caso era una renovación de fachada en la cual no hacía falta un requerimiento de aislamiento, por lo tanto, pues aquí en esta foto no está colocado, pero como era una foto muy gráfica en la cual se veían perfectamente todos los perfiles y las placas, ha sido la que he estado colocando. Tiene ciertas reglas, como el sistema integra también, de distancias entre tornillos, separaciones de los bordes de las placas, etcétera, etcétera, ¿vale? Que eso después en la documentación detallada de la cual disponemos en nuestra web lo tenéis. Una vez colocada la placa, tratamiento de juntas, igual que en el sistema integra, y por último la terminación con el malla mortero que hemos estado hablando antes. Y mirad, aquí os pongo una obra en concreto que me parecía muy curiosa de enseñar, porque muestra todas las características de la placa Glarrock X que hablábamos antes, que es
la capacidad de curvatura, y fijaros que es un radio de curvatura bastante pequeño, y es adaptable, y al final, pues mira, conseguimos esa renovación de la fachada de este modo tan efectivo. Así que nada más por mi parte, agradeceros a todos la asistencia, y a aquellos que nos estén viendo a través del vídeo, pues agradecerles su interés por este contenido, que esperamos que haya sido lo que esperabais, y que, pues oye, os haya aportado información valiosa. Si alguien tiene alguna pregunta, pues estaré encantado de contestarla, y si no, nos vemos dentro de 15 minutos. Gracias.